Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos, comenzando Kilómetro Cero, otro capítulo, transmisión. Como saben, es nuestro punto de partida, la mirada política de las Madres de Plaza de Mayo sobre todo lo que efectivamente nos pasa. Y reflexionando sobre esto también uno podría tranquilamente decir qué difícil, casi imposible sacar la mirada de la coyuntura inmediata en la República Argentina de estos tiempos. Vale la pena intentarlo, por supuesto, y nosotros somos una suerte de encuentro cada 15 días para tratar de generar ese desafío y levantar un poquito la cabeza. Pero sencillamente quiero repasar con ustedes, antes de meternos en la charla de hoy, en lo que nos atraviesa por estas horas. En este mismo momento, en las calles, hay por lo menos una cantidad, yo diría, similar a esta hora de lo que efectivamente fue el 14 de junio cuando se discutió en diputados la posibilidad de la legalización del aborto. Y se espera que sobre la medianoche, quizá un ratito antes, eso se multiplique o por lo menos se agregue algo más respecto de lo que significa la presión popular para que algunas voluntades en el Senado Nacional se tuerzan de acuerdo al escenario que por lo menos se viene sugiriendo. Quizá eso también tiene que ver con un intento de intervenir en esa subjetividad, en los climas y, por qué no, también en las angustias, si es que no llegara a resultar positiva la votación de hoy. Pero no solamente es eso. Estamos en un proceso que por lo menos hasta aquí, por donde se lo vea y en función de los elementos que hay arriba de la mesa en la escena pública, es un intento de proscripción de un proyecto político que encabeza Cristina Fernández de Kirchner. Saben, me refiero al tema de los cuadernos y tanto que cuanto. Pero además, ayer mismo volvieron a detener al ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, sin elementos concretos, violando el Estado de Derecho respecto de las garantías que tiene el propio Boudou, no solamente para defenderse. No aparecieron elementos concretos que sostengan la acusación respecto de la causa Chicone, pero además sin una condena firme para efectivamente llevarlo detenido, lo cual vuelve a configurar una presión entre mediática y judicial verdaderamente sin precedentes, por lo menos de lo que uno ha vivido en este tiempo de democracia en la República Argentina. Agrego algo más. Ayer Milagros Sala fue nuevamente detenida, es decir, se revocó su prisión domiciliaria, en este momento está en una prisión en la provincia de Salta, ha decidido comenzar una huelga de hambre seca y eso, por supuesto, pone en riesgo su propia vida frente a tal avasallamiento que ya lleva enorme cantidad de tiempo, mucho más de lo que uno hubiera creído que era posible en una Argentina que había recuperado la herramienta política para la discusión y como punto central de todo lo que efectivamente se construía. Y sencillamente decir lo que nos atraviesa, haberle cedido la conducción económica del país al Fondo Monetario Internacional, que entre otras cosas, y esto lo supimos ayer, ha consagrado las jubilaciones por debajo de la inflación, es decir, los sectores vulnerados, no quiero decir vulnerables, porque vulnerables pareciera que lo fueran por cuestión de la naturaleza. Los que han sido vulnerados por tanto proyecto político vinculado al capitalismo más feroz, esos sectores vulnerables y vulnerados han perdido capacidad adquisitiva, poder adquisitivo del salario real. Esto es a lo que nos ha conducido efectivamente una enorme cantidad de decisiones políticas de Cambiemos, pero también connivencia de distintos sectores de una presunta oposición. Esto es lo que nos trae hasta aquí y lo que nos tiene hablando casi en una inmediatez permanente. Y sin embargo nosotros tratando de generar el desafío de pensar un poquito más allá de esta cuadra que hoy estamos caminando. Y para eso hoy tenemos un invitado verdaderamente de lujo. Se trata de Jorge Alemán. Él es psicoanalista, es ensayista, escritor y un profundo analista de la política. Y creo que a partir de ahí podemos decir que vamos a tener por delante unos cuantos minutos para tratar de desafiarle a esto que les decía, tratar de salir un poquito de la escena más inmediata. Los invito, comenzamos Kilómetro Cero, nueva emisión, y nos vamos ya al encuentro de Jorge Alemán. Jorge, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Tu viaje es mucho, sí, mucho mayor que el de otros, ¿no? Que a veces vienen por aquí. Ajetreado, sí. Bueno. Varias preguntas para hacerte, Jorge. No quiero salir de lo que está pasando en este momento en la como calle. has dicho, es muy difícil, ¿no? Sí, pero creemos que vale la pena el sí. intento y el desafío, ¿no? Sí. Respecto de lo que está pasando ahora mismo aquí frente al Congreso de la Nación, ¿vos ponés la mirada, el acento en la calle o en el Palacio? En la calle. ¿Por qué? Porque pienso que más allá de lo que ocurre en los asuntos del Palacio, se está produciendo en la calle, como se puede ahora mismo apreciar entre los pañuelos celestes y los pañuelos verdes, un debate acerca de cómo es el lugar de la mujer en la sociedad. Y eso me parece que recién comienza. Ya ha tenido otros momentos en este país
y empieza a proyectarse. Estoy convencido de que el feminismo es una introducción en la política diferente y nueva, y esto tiene su propia temporalidad, sus propios tiempos, y por lo tanto, más allá de lo que ocurra en el Palacio, me parece que se abre algo muy especial para la política, que es todo aquello que introduce el feminismo, una discusión sobre el cuerpo, sobre las diferencias sexuales, sobre el amor, sobre el deseo, todo un montón de aspectos que la política, vamos a decir, consideró tradicionalmente periféricos. Me parece que el feminismo y las mujeres, y la práctica de las mujeres, la práctica política de las mujeres, han comenzado a introducir. Tomás mate, ¿no? Sí. ¿Es un modelo o es un modo de revolución el feminismo? No, porque primero, yo tengo mis reservas con la palabra revolución. La revolución era como un relato que juzgaba a todas las demás instancias, que era si me permitís la expresión, un metarrelato, ¿no? Es decir, había leyes históricas, la revolución se tenía que cumplir, era un objetivo que necesariamente se iba a cumplir. Yo pertenecía a esa generación, es decir, se podría retardar, diferir, pero la revolución necesariamente iba a acontecer. Yo creo más, me interesa más la palabra emancipación, precisamente porque es más indefinida. Y sí, forma parte, pero hay que inmediatamente subrayar que no hay ninguna práctica política que sea intrínsecamente emancipatoria. Lo es en la medida en que se articule con otras. Si el feminismo solamente queda reducido a una práctica identitaria y carece de articulación, va a quedar fácilmente integrado en los dispositivos neoliberales. El feminismo puede ser importantísimo en la medida en que sea un principio articulador de otras prácticas. Bueno, en los últimos tiempos, en los últimos comunicados del movimiento Ni Una Menos, en general, han tenido definiciones políticas concretas que van más allá del propio tema. Sí. Esto me parece crucial. Desendeudadas y libres nos queremos, ¿no? Sí, uno sí. De los bueno, últimos. por ejemplo, eso es crucial, que no se reduzca nada más que a lo identitario. ¿Y la política, cómo ves reaccionando la política frente a este movimiento? ¿La ves a la defensiva? ¿Se siente amenazada? ¿Le hace honor efectivamente a lo que pasa en la calle? No, yo creo que empieza a haber un problema entre lo social y lo político, que normalmente se suelen unir estos dos términos, ¿no? Se dice político-social, pero me parece que ocurren cosas en lo social que no tienen, al menos de un modo inmediato, una traducción política. Que lo social está, vamos a decir, siendo intervenido por una serie de prácticas, encuentros, ¿no?, que no están aún articulados políticamente. Por ejemplo, en este momento Argentina tiene una militancia social que yo designaría como arborescente, que se extiende horizontalmente. Sin embargo, no hay un elemento articulador que políticamente la pueda conjugar, que la pueda amalgamar, que la pueda verdaderamente, aunque sea de modo contingente, unificar, porque ninguna unidad es ya necesaria, como pensábamos en la época de la Revolución, ¿no? Claro. Es decir, pero al menos un principio que articule lo que pasa en lo social. Bueno, eso se ve claramente en la calle, ¿no? Porque, a ver, protestas en la calle respecto del modelo de Cambiemos hubo desde el comienzo, Sí, no, pero sectorizado. Hablando ¿no? con compañeras, me contaron que tienen una movilización todos los días. Sí. Y el problema de las movilizaciones diarias es que llega un momento que se convierte en una inercia, que se anula lo que la misma movilización quiere abrir. La movilización quiere abrir una dinámica social, pero si está sucediendo todo el tiempo y el proyecto político no emerge con la definición que exige, el problema es que esa multiplicidad de movilizaciones corre el riesgo de perderse en una inercia, volverse como una cotidianeidad fragmentada. ¿Y cuánto de eso se puede pensar? ¿Cuánto de eso se puede planificar? ¿Qué dependencia tiene de los grandes líderes? ¿O sencillamente es algo que en algún momento, como en alguna nota hace muy poquito dijiste, es un clic que en algún momento aparece y articula? Sí, pero te agradezco que recuerdes lo del clic, pero el clic va a necesitar nombres propios, ¿eh? Ahora, ¿cómo van a emerger esos nombres propios? Es decir, tiene que haber un punto nodal, un punto que anude todos estos movimientos, todas estas prácticas sociales que por ahora aparecen como fragmentadas, de golpe tienen que converger, ¿no? El clic, claro, ahí se abre otra cuestión, que puede haber algún tipo de estallido social, o puede haber un momento de implosión, o puede haber, en fin,
una crisis de legitimidad, una crisis orgánica. Ahí los politólogos pueden caracterizar de muy distintas maneras el momento en donde irrumpe un acontecimiento. Pero más allá de eso, como estamos, entre comillas, en un sistema democrático, en una lógica electoral, va a ser necesario que el nombre propio emerja. Voy a tomar esas comillas que le pusiste al momento democrático. Algo recién decía yo en el comienzo. Estamos atravesados en estas mismas semanas por 3 o 4 episodios que vuelven a mostrar que el Estado de Derecho está, si no prácticamente vulnerado, bueno, muy tocado, ¿no? Uno podría decir que prácticamente no hay regla en algunos sentidos. Me refiero a la veracidad que se le da al relato de un chofer que evidentemente se tomó un trabajo que ningún chofer se toma en el universo, me parece. No vi nunca una cosa así. Se producen detenciones prácticamente para que efectivamente esa detención sea la que origine la evidencia de todo un gran relato de la corrupción. Lo de Vudú, lo de Milagro Sala, creo que no necesito ya ni con nuestra audiencia ni con vos de ser más específico, pero vos sabés que lo que yo observo, Jorge, es que no hay una reacción política de la dirigencia política a la altura de esa vulneración, a la altura de que efectivamente cuando las cosas para el gobierno vienen en crisis de legitimidad, aparece el poderoso, te patea el tablero y te dice, bueno, ahora se juega de otra manera este juego. Bueno, hay dos cuestiones. En primer lugar, una más teórica, que es que el neoliberalismo tiende al estado de excepción, por lo tanto vuelve a la democracia nada más que una apariencia. Me encanta esa definición. ¿El neoliberalismo? Tiende al estado de excepción. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, a diferencia de la vieja tradición de que el estado de excepción era un golpe militar que suspendía las garantías constitucionales, el neoliberalismo, por sus propias características, no tiene una teoría de la gobernabilidad, sobre todo en Latinoamérica, que no tiene barreras. Es decir, todavía en Europa las barreras del estado de bienestar procedentes de la Segunda Guerra Mundial hacen de límite, pero aquí no. Por lo tanto, desde que este gobierno está instaurado, al menos así lo formulé desde el primer día, no hay gobierno, hay otra cosa, son dispositivos de poder que funcionan y que evidentemente el Estado de Derecho se ha vuelto un simulacro. De hecho, ayer los medios corporativos presentaban el caso de Vudú como un hito histórico, como si en este país no se hubiera producido el verdadero hito histórico. Estamos precisamente en la Casa de las Madres de la Plaza de Mayo. En este país el hito histórico fue que sin tribunales especiales, la justicia ordinaria juzgó, como en ningún otro lugar del mundo, los delitos de lesa humanidad, y se hizo una política de Estado junto con los organismos de derechos humanos. Eso es un hito histórico. Y ayer los medios presentaban lo de Vudú, que es una cosa absolutamente inconsistente por distintas vías jurídicas, como el gran comienzo de una Argentina con justicia. Entonces, esto muestra claramente que es un tipo de nuevo estado de excepción, en el sentido de que, como has dicho muy bien, se organiza el relato a partir de la detención. En vez de examinar cómo está funcionando la ley, resulta que se detiene a alguien y a partir de ahí se da cuenta de la ley. Bueno, eso se llama estado de excepción. Es un modo de suspender verdaderamente Vuelvo a la pregunta. derechos. La sensación es que la dirigencia política... No, porque ahí hay un problema que está surgiendo. Convenimos que con un comunicado, una conferencia de prensa repudiando las situaciones no alcanza a esta altura, ¿no? No, pero ese es el problema que hay entre el peronismo y el kirchnerismo. Es decir, y es un problema que se puede leer de dos maneras. Primero, en la negativa que tiene el peronismo de entender que el kirchnerismo es portador de un hecho nuevo, que solo podía surgir en el interior del peronismo, por supuesto, no hubiera surgido jamás desde una lógica no peronista, pero que el kirchnerismo, es mi posición personal, introdujo transformaciones en la sociedad e incorporó tradiciones republicanas, socialistas, que no procedían del peronismo y por lo tanto, bueno, el peronismo, al ser un movimiento muy importante, estaba destinado a generar algo nuevo, algo suplementario, un hecho distinto, y eso se llamó el kirchnerismo. Esto ha inscripto las cosas en algo que he conocido en otras épocas, una especie de neobandolismo en el peronismo. Es decir, eso fue lo que destruyó a Ungaro, eso fue lo que destruyó a La Tendencia, eso fue lo que destruyó a John William Cope, es decir, una línea del peronismo que siempre fue conservadora y que finalmente estuvo siempre preparándole las condiciones al establishment para proseguir. Es decir, uno podría decir que ese peronismo es el plan B del modelo, si es que efectivamente el macrismo no logra
Yo creo que recibir. el macrismo le está preparando como un regalo en celofán a ese plan B del peronismo domesticado. Varias preguntas, Jorge, sobre lo que acabas de decir. Sí, yo también. Todo esto lo digo de un modo muy conjetural, ¿eh? Sí, pero con los pies en el barro, que es una gran ventaja. A ver, en principio, vuelvo un poquito a la institucionalidad del neoliberalismo, o a su no institucionalidad, un poco siguiendo lo Si que hay una vos fisura, decías. perdóname que te interrumpa, Sí. si hay una fisura que podamos pensar del neoliberalismo, el neoliberalismo es muy difícil pensar cuáles sus fallas. No es fácil decir, por ejemplo, la gente, ayer discutí con varios compañeros intelectuales por el acto de la Ensenada, que invito a todos los compañeros, porque va a haber una mesa de políticas populares sobre la emancipación. El próximo sábado a las 11 de la mañana. Sí, empieza a las 11. Muchos compañeros me decían, hay una crisis del neoliberalismo. Yo no lo creo, porque lo que hay es crisis de estructuras políticas. Es evidente que el bipartidismo ya en varios lugares de Europa no se puede sostener, es evidente que surgen partidos xenófobos, es evidente que surgen partidos construidos desde el odio, identitarios, ¿no? Pero no van a afectar a las estructuras neoliberales. Es decir, yo no creo que Le Pen sea antineoliberal, tampoco creo que Trump sea antineoliberal. Es decir, que esa supuesta crisis del neoliberalismo no la veo. Sí veo que el neoliberalismo cada vez pone más en crisis las estructuras políticas, porque no encuentra el modo de gobernar. Es decir, la manera en que el neoliberalismo, vamos a decir, destruye la relación con la economía real y lleva adelante una financiarización del mundo, y a la vez los algoritmos van conectando todo con todo, y a la vez se va estableciendo una estructura mediático-corporativa mundial, porque, por ejemplo, Cristina no es que forme parte del dispositivo que la ataca aquí con Clarín. No, hay un círculo inmunitario a nivel internacional que tiene una lista de la cual ella forma parte. O sea que es eso el neoliberalismo. Se portó muy mal el kirchnerismo con ese orden mundial, ¿no? Muy mal, por supuesto. Y el orden mundial lo sabe. Y lo tiene perfectamente delimitado y reconocido. Es decir que... Para mí es una de las cosas menos documentadas, las políticas de relación exterior del kirchnerismo. Por supuesto, tocó Lula, estaba Chávez, bueno, estaban los BRICS en general, ¿no? Ahí como telón de fondo. Pero me parece que está muy poco documentado, muy poco hablado esto que decís. Vos por ahí observándolo... Sí, pero tengo amigos que tienen la ingenuidad de decirme, ¿pero qué lee el Grupo Prisa? ¿A Clarín? No, el Grupo Prisa tiene su propia política editorial. Hace días atrás yo mismo tuve una grave discusión en un restaurante con el que había sido el corresponsal aquí y saben perfectamente ellos cómo caracterizar al kirchnerismo. Claro. No necesitan lo que escriben los editorialistas de La Nación o de Clarín. Y así te podría nombrar varios diarios del mundo. Vuelvo un cachito atrás, Jorge. Entonces, lo político, eso es lo que... Sí, lo político no traduce porque me parece que hay, a excepción del kirchnerismo, que sería la expresión nueva de lo político, yo creo que el Parlamento, tanto el PRO como el peronismo, tienen en común una visión conservadora, no en el buen sentido de la palabra conservadora, porque yo personalmente pienso que la nueva izquierda tiene que discutir lo que merece ser conservado también, porque es el capitalismo el que se lleva todo por delante, más bien reaccionaria más que conservadora, y que la comparten. Así que el plan B son el plan B. Lo fueron en varias etapas de la historia. Hay expresiones en nuestra región de nueva institucionalidad. No sé, por caso en Bolivia la nueva constitución, en el caso del Poder Judicial, y ya que hablamos de judicialización de la política, en Bolivia se eligen los jueces. Sí. Ahí todo el tema de la independencia de los jueces es como si se lo hubiera procesado de una manera un poco más acorde a la realidad. Aquí tengo la sensación, y te pregunto si eso, primero si coincidís y si es peligroso, dar la idea de que, bueno, es un sector del Poder Judicial el que está cooptado por ciertas mafias o por ciertas expresiones de poder o del establishment, pero que el resto del Poder Judicial, tal cual está diseñado, podría funcionar con buenas intenciones. ¿No te parece un poco riesgoso, insisto, que aquellos espacios políticos que se animan a desafiar esa institucionalidad no terminen de generar un discurso y que vayan generando consensos para que la sociedad pueda empezar a pensar otro tipo de institución, romper los límites de nuestro propio pensamiento de cómo debería funcionar, en este caso, uno de los poderes que hoy están protagonistas? Sí, puede ser. Pero, por ejemplo, Correa llegó a reformar la Constitución. Sí. Y, sin embargo,
le están desmantelando todo. Bueno, no se hace sin resistencias, ¿no? No se hace no, por supuesto, resistencias va a haber, pero quiero advertir que ya no tenemos, esta es la diferencia con la palabra de revolución, no tenemos un modo de establecer un corte en el neoliberalismo y decir, bueno, este es un punto de no retorno. Todo el tiempo son insistencias, luchas parciales y la obtención parcial de resultados. Puede ser que la fórmula que estás proponiendo ahora sobre la elección democrática de los jueces sea una vía posible. He escuchado a Zaffaroni, he escuchado a distintos juristas hablar de las cosas que se podían transformar con respecto a la justicia. Pero hay que saber que si no hay una decisión política tal, si no hay, vamos a decir, un mínimo de construcción, de hegemonía popular, de voluntad colectiva, e incluso, me atrevería a decir, de cierta decisión jacobina, es muy difícil llevar adelante, tal como están las estructuras de dominación hoy en día vigentes, procesos transformadores, ¿no? Bueno, quiero meterme en los desafíos de la construcción política. ¿Esa decisión jacobina tiene que aparecer o se tiene que tomar? No, se tiene que tomar. Se tiene que tomar, lo que pasa que para que no sea loca, para que no sea una decisión absolutamente... O sea, no hay peor cosa que una idea que no esté encarnada en la realidad, ¿no? Yo creo que un poco el examen crítico que se podía hacer de Venezuela es que estuvieron demasiado dominados por el modelo cubano, en la teoría. Yo creo en la teoría, yo pienso que hay que tener una teoría. Por ejemplo, los bolivianos tienen teoría. O sea, yo creo que es bueno tener el concepto de la época en la que estamos, ¿no? E indagarlo. Y por lo tanto, sí, una decisión se tiene que... Es una mezcla de las dos cosas. La decisión surge sin fundamento, no es que uno está esperando, ni consulta, ni genera un consenso previo, porque si no, no es una decisión verdadera. La decisión anticipa, deja a todo el mundo descolocado. Claro. Sin embargo, no vale en cualquier coyuntura. Por ejemplo, los Kirchner tomaron decisiones que no necesitaron consultar, pero a la vez estaban las condiciones de posibilidad para que esas decisiones tuvieran inmediatamente sentido. Es el arte de la política, ¿no? Hablando de la construcción de consensos, hace poquito Claudia Escaleta, si no me equivoco, el domingo anterior, escribió en la contratapa de Cash, de página 12, sí, una nota que trato de sintetizar, por supuesto, es muy pobre lo que pueda yo decir, pero decía, bueno, el diagnóstico ya está claro. Empecemos a discutir cómo se van a generar los consensos para todas las rupturas que se van a tener que realizar eventualmente en un gobierno post-Cambiemos. Y me pareció una pregunta interesante, no da respuesta, da la pregunta, yo te traslado. Sí, la pregunta. Me pasa lo mismo, todos balbuceamos aquí. Pero ¿qué elemento determinante? Porque este gobierno, por empezar, a ver, en el manual clásico de la teoría política, un gobierno es siempre una mezcla de consenso y coerción. El gobierno ideal es siempre el que invisibiliza la coerción y hace creer a todo el mundo que está en un consenso, ¿no? Cuando en realidad hoy en día bajo el neoliberalismo es imposible que no haya coerción. Lo que pasa es que hay gobiernos que logran construir consensos donde la coerción prácticamente es invisible o la sienten solo sectores muy sensibles. Bueno, la idea de herencia recibida funcionó bastante bien un buen tiempo, ¿no? Claro, por ejemplo, ese sería un fenómeno consensual que generó. Pero fíjate una cosa, no generó nunca un consenso afirmativo este gobierno. Todo fue en función de la imputación a lo anterior, ¿no? No genera una corriente. Nadie quiere a Macri. Su verdadero combustible es el odio hacia el gobierno anterior. Entonces, eso no es muy rico como consenso. De hecho, va apareciendo paulatinamente su cara coercitiva. La construcción de consenso en estos días, todo lo que está ocurriendo es que la construcción de consenso falla. Falla porque no se puede solamente construir con un soporte negativo. No se puede hacer solo porque la gente odiaba o le echamos combustible al fuego del odio y la pesada herencia, que además es una matriz narrativa usada en todas partes del mundo, ¿eh? No es ninguna novedad de aquí. No es que el gurú vino y le dijo la pesada herencia. En España Rajoy decía todos los días la pesada herencia. Y aparte el neoliberalismo es eso, hablar de una deuda contraída no se sabe cuándo, de un despilfarro que hubo anterior e invitar a un sacrificio colectivo, a una inmolación colectiva en aras de resolver ese agujero que hubo antes. Y la construcción del monstruo, ¿no? Sí. Esa es una matriz narrativa que tienen
según los países con distintos estilos. Bueno, voy un poquito más entonces. Sí. ¿Qué es lo que estás observando vos hoy que necesita la oposición propiamente dicha para poder construir política y generar esos consensos? ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, hay un problema de indecisión, me parece, en relación a cómo se resuelve el dichoso tema del nombre propio. Es decir, el 2019 está cerca, no va a haber una insurrección popular, o no se puede pensar en esos términos, no estamos en la lógica de la toma de la Bastilla, ni la del Palacio de Octubre. Si crees que Macri llega a 2019 y ahí se va a dirimir el asunto. Sí, hay que ganar elecciones, ¿no? Si hay que ganar elecciones, entonces los nombres propios van a tener que ser presentados en algún momento. ¿En qué escenario se deciden esos nombres propios? ¿Y cómo van a decidir esos nombres propios, como has formulado vos mismo la pregunta anterior? Todo lo que van a tener que afrontar y el nivel de antagonismo que van a tener que soportar, ¿no? Si esos nombres propios son fieles a la herencia kirchnerista. Ese es todo un problema que hay que dirimir y todavía no están ni los nombres propios ni... Jugando, teorizando, Jorge, ¿crees que Cristina Fernández de Kirchner puede trasladarle alguno de los nombres propios que aparece? Podríamos hacerlo, pero me parece que estaría además. ¿Puede trasladarle todo lo que ella representa en términos electorales? No. No, ese es un obstáculo que hay. Que lo que ocurre con ella es intransferible y que tal vez ella misma no esté tampoco viendo las condiciones para que eso sea transferible. O sea que habría que ver ahí. Por eso me parece muy importante, al menos, por ejemplo, este acto de Ensenada ya apunta a algo orgánico, apunta a algo organizativo y tratar de, por lo menos, empezar a evitar la dispersión y tratar de empezar a articular algo. Luego hay varios compañeros del propio espacio que se ven a sí mismos como posibles candidatos. Bueno, espero que la convenzan. Jorge, ¿cuál es el lugar de la verdad en la política? La historia. Podés juzgar, en el presente podés fabricar todo tipo de mentiras, pero todavía no has logrado que haya tenido razón Pinochet y no Allende. No has logrado que haya tenido razón Videla y no las madres. Y no vas a lograr que tenga razón Macri. ¿Y por qué otra vez neoliberalismo entonces? Bueno, ese es el choque que hay entre las estructuras del poder y algo que se sustrae a las estructuras del poder. Es decir, no hay crimen perfecto. Los que dicen que la verdad no existe más, que hay posverdad y qué sé yo, bueno, abogan por la idea de un crimen perfecto. Yo creo que siempre hay un resto, un elemento que no se puede capturar y que al final retorna. Y a eso lo llamo la verdad. ¿Qué mirada tenés sobre el sindicalismo? Hoy, ¿no? Aquí en Argentina. Después de la reunión del otro día y del chiste que hizo Moyano sobre la libreta de la madre, me parece que fue una... ¿Te referís a la reunión de Mata con Cristina? Sí. Te agradezco las aclaraciones. Me pareció que ese es un encuentro oportuno. Creo que en una... Es decir, yo estoy convencido de que hay un doble problema. Por un lado, mantener un legado histórico, el del kirchnerismo, y por otro lado, generar todas las alianzas que se puedan horizontalmente generar, siempre que no amenacen el legado histórico. Lo que no veo es subsumir al kirchnerismo en una red de alianzas peronistas que borre el legado histórico y que a la vez no garantice ni siquiera ganar las elecciones. Eso me parece, prefiero no ganar, mirá lo que te digo, y mantener verdaderamente... Te estás metiendo en un debate. Sí. Yo prefiero que funcione ese plan B, que tal vez pueda ser un alivio, y seguir custodiando el proyecto político que realmente es nuevo en este país. A ver, vos decís, entonces miro para atrás y el candidato no debería haber sido Scioli para vos. No. Y se vio. ¿Era Scioli el candidato? Yo estaba en mi casa con mis amigos de Podemos viendo la campaña y hubo un momento en que ellos mismos no entendían. Me decían, ¿cuál es vuestro candidato? No la veían a ella no levantaba el brazo de él, no se cumplía con ninguna de las condiciones donde ahí vimos el síntoma de cómo era intransferible y no delegable por ella. Se perdió por un punto también, ¿no? Sí, gracias a que la gente se movilizó. Gracias a que la gente se tomó muy en serio. A ver, vos levantás la cabeza y decís,
voy a tratar de parafrasearte, las derrotas electorales son parte de este juego, lo que hay que tratar de consolidar es un proyecto político, un partido político, que bueno, están en crisis, ¿no? Veo más grave que una derrota electoral desintegrar un legado histórico. Porque si vos mantenés el legado histórico, no sabés, puede haber una crisis, puede haber un montón de situaciones donde vos, si tenés organización, legado histórico y proyecto militante para el futuro, estás en condiciones de asumir algo. En cambio, si te metes en una rosca que ya saben hacer los que la hacen desde toda la vida, no sé. La verdad es que, primero, no está garantizado, porque si me dijeras, no, es que hay un ganador absoluto, indiscutible, yo no lo veo. Y encima te vas a insertar en una cosa que resulta que va a poner en juego tu propio proyecto. Es el kirchnerismo con Scioli se puso en juego, puso en juego su propio proyecto. Aún si hubiera ganado. Sí. Bueno, se me va a responder fácilmente que no estaríamos en la situación que estamos. Estaríamos en una tensión interna con Scioli y hubiera sido preferible esa tensión interna a esto. Bien. Sí, eso yo lo admito como razonamiento. Así que si hay un plan B peronista, tal vez estemos en una situación no tan horrible. Es imposible que haya una situación más horrible que esta. Si hay un plan B peronista ganador, ¿no? Ahora, pienso que hay que encontrar la manera de que lo que ha sido el kirchnerismo no se diluya. Bueno, Unidad Ciudadana parece ser una respuesta a eso, ¿no? Por lo menos hasta sí. Aquí. Jorge, ¿crees que la izquierda no kirchnerista, trotskismo, vos dale la definición, de paso te la pido, la definición para esos espacios políticos, pueden alguna vez llegar a tender algún puente con algún sector de... Ojalá. Ojalá, pero te aclaro que entiendo por izquierda no una sustancia, no una identidad que atraviese al tiempo y es idéntica a sí mismo. La entiendo de manera posicional. Es izquierda todo aquello que verdaderamente esté situada frente a una frontera antagónica clara. Es decir, si no hay ninguna frontera antagónica y, por ejemplo, afirmás que fue lo mismo el macrismo y el kirchnerismo, por más que se autodenominen de izquierda, yo, sinceramente, no lo veo de izquierda. No creo que la palabra izquierda se pueda definir desde sí mismo, es decir, soy de izquierda, y me basta con proclamarme de izquierda para decir que soy de izquierda y que me entiendan los demás como de izquierda. Porque resulta que parece que represento un proletariado, que resulta que el proletariado no se enteró que yo lo represento, ¿no? Entonces, no. Izquierda quiere decir que estoy situado en una frontera antagónica que comparto con otros en una práctica articuladora. Para mí, los movimientos de izquierda que hubo en Latinoamérica son los nacionales y populares. Quiero aprovecharte... Pero ojalá, porque no te respondí del todo, ojalá que los compañeros del FIT, ¿no? Creo que el PRO es bastante más inverosímil, ¿no? Pudieran entender, si surge verdaderamente un proyecto para el 2019, pudieran entender que no se puede jugar. Es decir, todos sabíamos que venían los centuriones. Me indigno cuando veo a algunos intelectuales arrepentidos que dicen que ellos esperaban otra cosa, que querían un cambio del kirchnerismo. No, era muy fácil predecir, no sé qué libros leyeron, que lo que venía era un horror. Es decir, a mí realmente no me ha sorprendido nada de lo que ha ocurrido hasta aquí. Y de hecho me atrevo a decir, no lo quiero decir de manera inmodesta, pero el primer día que ganó Macri escribí un texto que se llama El dolor argentino, donde punto por punto señalé todo esto que está sucediendo. Lo del estado de excepción, lo de la destrucción del Estado de Derecho, lo de las persecuciones, lo de la aparición del Fondo Monetario Internacional, sobre que no había ningún proyecto político, que se trataba de, entre comillas, un grupo de procedimientos económicos, etcétera, etcétera. No voy a decir si estás de acuerdo, pues evidentemente no estás de acuerdo, pero ¿te enoja, te subleva la idea de una derecha democrática, una derecha moderna, que alguno de esos intelectuales o analistas... Sí, me subleva. ¿Sí? Me subleva porque, evidentemente, si estás en Suecia, podrías decir eso, pero tenés que tener mucho dinero para tener una derecha democrática. La derecha pierde... O sea, hay que recordar lo de Bertolt Brecht. Un fascista es un liberal asustado. O sea, no. O sea, una derecha democrática tenés que tener mucho dinero para
subvencionarla. O sea, siempre la derecha en nuestros países va a ser una derecha asustada. Y sí, en cualquier momento se asusta en cuanto los sectores populares muestren efectivamente, y gracias a que este país tiene una historia importante, donde los sectores populares son todavía irreverentes e insolentes, en la medida que los sectores populares muestren su relación con la justicia y la igualdad, la derecha se va a asustar siempre. Así que una nueva derecha democrática exige mucha guita, no casualmente se da en países con una tradición, digamos, de países centrales, ¿no? Y habría que investigar si en este momento incluso los países que cumplían con los parámetros de la denominada derecha democrática son tan democráticos, porque estamos frente a un fenómeno nuevo. Hay miles de muertos en los mares y nadie es culpable de esas muertes. Son vidas matables y ahí tenemos de nuevo el estado de excepción. No hay ninguna forma de juzgar a los culpables. El Mediterráneo causó una nueva tragedia. Ellos mueren. Es gente que muere sin biografía, sin tumba, sin nombre propio, sin duelo, y hay normas que suplen el nuevo estado jurídico y que son normas de extranjería, cosas por el estilo, en donde no podemos encontrar al culpable de eso. Es simplemente seres que mueren. Están por fuera de la categoría de ciudadanos. Son vidas desnudas, que mueren y que nadie las ha matado. Quiero aprovecharte, Jorge, antes de cerrar, para preguntarte un poquito por Trump, por Europa, lo que estás viendo allí. Recordar que, bueno, vos vivís en España, vas y venís, ¿no? Permanentemente, sí, pero en el 76 te exiliaste. Hace muy poquito Trump, por Twitter, de las maneras que efectivamente lo hace, medio que tuvo un contrapunto, o viene teniendo un contrapunto muy fuerte con la Unión Europea. Yo lo traduzco así: basta de multilateralismo, yo negocio con el que yo entiendo que va a generar mejor interés para los Estados Unidos, y ahí estamos en medio de un proceso, ¿no?, de esas características. ¿Cómo lo estás viviendo vos? ¿Qué es Trump para vos y qué relación? Es un millonario reunido de millonarios con ideas bastante xenófobas y que evidentemente tiene un costado proteccionista. Hay una tradición keynesiana en Estados Unidos desde Roosevelt. Evidentemente el tipo quiere entenderse solo con los poderosos del mundo. Ha generado una pérdida de credibilidad total de Estados Unidos, ya no tiene la misma presencia, luego es absolutamente incoherente y desde luego yo no le adjudico lo que algunos compañeros de nuestro espacio le quieren adjudicar, que es una especie de peronista norteamericano. No, es una forma neofascista del neoliberalismo, que se está dando, como también considero neofascista, neoliberal, a la Le Pen en Francia. Tienen argumentos de primero nosotros, primero el pueblo, ¿no? Pero la población negra está, por supuesto, supo caracterizar muy bien de entrada quién era Trump. Bueno, alguien dijo aquí, hace muy poquito, charlando sobre lo mismo, que de alguna manera, con todas estas caracterizaciones, Trump le estaba poniendo un pero a aquello de las transnacionales por encima de los estados. ¿No coincidís? No creo que Trump tenga ese poder. Lo que pasa es que las transnacionales no son una abstracción. Él tiene unas transnacionales que le gustan y otras que no. Como Putin. O sea, lo que ocurre con Trump en todo caso es que se acerca más a un amo que los políticos postmodernos, que eran nada más que instrumentos de las transnacionales. Sí, acabo de estar en Moscú dando un seminario. Hay transnacionales, por supuesto. Lo que pasa es que Putin interviene. Dice cuál le gusta y cuál no. Con cuál se hace negocio y cuál no. Con cuál la mafia negocia y con cuál no. Bueno, Trump hace eso. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Desaparecer las transnacionales? No. ¿Qué va a hacer? ¿Va a modificar la estructura económica? Tampoco. Ha sacado la sanidad pública, ha perjudicado a los trabajadores, va a echar a todos los inmigrantes que pueda. Y el resultado, el corolario de esto no va a ser la construcción de una hegemonía popular. Los que dicen eso están delirando. El alcance que vos le quieras dar, yo te pregunto por los pueblos o por los sectores populares en Europa, si querés restringirlo a España porque te sentís más cómodo, viene bien. Mi pregunta en definitiva es si los sectores populares en Europa, después de la gran crisis económica del 2008, lograron identificar sus enemigos. No. No, ¿Y qué lo ves eso? No, han identificado sus enemigos de manera identitaria en el extranjero, como Italia, por ejemplo, o como Francia, que la primera fuerza no deja de ser la de Le Pen. Han tenido que aliarse todos para que gane Macron, que al final toma muchos
de la agenda de Le Pen. Y no hablemos de algunos de los países de Europa del Este, donde la ultraderecha nazi directamente va en ascenso. No, en el único lugar en donde hubo un intento con respecto a eso es en España, con Podemos, en Grecia, con Syriza, que realmente lo estrangularon inmediatamente en cuanto dijo, en cuanto pronunció las primeras palabras de lo que quería hacer, lo hundieron, y en Portugal, que hay una alianza de la izquierda. Es lo único que, digamos, salva el honor. Pero el resto de Europa, por eso te digo, alguien podría decir, claro, hay una crisis del neoliberalismo, ya no va el bipartidismo clásico. No, sigue el neoliberalismo, lo que pasa es que aparecen expresiones neofascistas. Porque además el neoliberalismo lleva a esa desafección de la política y a volver a cuestiones de tu pueblo, tu lugar, tu identidad. Y esa identidad, una vez que está consolidada, la amenaza, por supuesto, el extranjero. Bueno, Jorge, gracias. No, gracias ojalá te haya gustado la charla, los mates. Me encantó. ¿Cuándo te vas? Me voy ahora, lamentablemente, la semana que viene. Llevo un mes, tuve que ir a Chile, tuve el honor de recibir el doctorado honoris causa en Rosario. Estás de rockstar por la región. Amigos me dicen una cosa así. Eso realmente, te juro, que es algo que me sorprende. No ¿Por entiendo, qué? Porque no entiendo por qué se produce ese interés por lo que digo, y lo agradezco infinitamente. Es una suerte que he tenido, porque no me lo propuse, no lo he buscado. No te saques mérito, algo debe... No, pero algo no, hay, ¿no? pero digamos que yo no lo he buscado, me he encontrado con ello, y agradezco muchísimo cuando me tienen en cuenta. ¿Tuviste con Cristina? No, esta vez no, y evidentemente creo que no habría habido espacio para nuestra conversación, que suele ser más bien teórica, o como la que hemos tenido nosotros, ¿no? Sí, y ya nos dijiste alguna vez que escucha tanto como habla, ¿no? Sí que escucha, claro, evidentemente yo tengo que escuchar porque siempre hay que aprender, es decir, cuando has estado al frente del Estado, siempre sabes cosas que el otro, por más que tenga lecturas filosóficas, políticas, etcétera, etcétera, no sabe. Bien. Hay un saber hacer que solo tienen aquellos que han tenido que enfrentar las cosas. Una última pregunta, me muero si no te la hago. ¿Viste Merlí? Sí. En España están como locos, ¿no? Sí, lo que pasa es que mis hijos y yo... No, está bien eso, lo que pasa es que, bueno, tengo peleas con amigas aquí que les gusta mucho Mi hija dice, son series de buen rollo. Es una cosa mucho que le gusta a los progres, y no puedo hablar mal de eso, porque hay un gusto progre, el filósofo. Pero en el fondo te subleva tanto como la democracia moderna es que colabora, la derecha democrática. Es que en el fondo, yo vi solamente una vez con mi hija, que se dedica a lo audiovisual, un episodio. ¿Uno solo viste? Sí, va por la lógica de la despolitización, nada más que hace surgir un poco la filosofía, que está empezando a entrar un poco a ser devorada por la autoayuda, ¿no? Porque la filosofía finalmente es algo que exige mucha dedicación y atención, ¿no? No es simplemente un grupo de consejos para vivir mejor, es para transformarte de verdad, ¿no? Pero bueno, no estoy en contra de que se vea Merlí. ¿Estás políticamente correcto? No, con algo que me te gustó subleva? más, como serie te debo decir que El cuento de la criada, me parece que toca puntos, me sobresaltó un poco la serie. Yo no veo series casi nunca, soy más de ir al cine, soy de antes, pero las que me dicen que hay que ver, tengo mis dos hijos, cuando me dicen, esta la tenés que ver, me las vi en 2 noches seguidas, las 2 temporadas, y dije, no, aquí hay algo a pensar. Jorge, gracias. Gracias. Muy amable. Gracias. Bueno, nos reencontramos dentro de 15 días. Ojalá hayan disfrutado tanto como nosotros la charla con Jorge Alemán.